El Grimorio, con el maestro Eric Soham. ¿Por qué siempre en el segundo sueño tengo muchas pesadillas muy feas? En las noches me levanto al baño y me vuelvo a dormir. Y es ahí donde agarro mi segundo sueño y le pasa lo de las pesadillas, maestro. Bueno, segundo sueño se refiere a que se acuesta, se duerme, se levanta, vuelve a regresar y cuando se vuelve a dormir es cuando viene la pesadilla. Ahí es. Bueno, sí. Vamos a recordar que el sueño tiene diferentes etapas y nosotros tenemos durante una noche de sueño también diferentes etapas o diferentes ciclos, generalmente entre 3 o 5 ciclos, que es a donde alcanzamos en cada uno de esos ciclos esas 4 etapas, en cada uno de ellos. Las ensoñaciones, que es el primero, las ensoñaciones con los símbolos oníricos, y después en la cuarta es cuando tenemos sueño profundo, que es lo que se conoce como MOR, movimientos oculares rápidos, o Rapid Eye Movements. Entonces, en ese momento es cuando nosotros tenemos la capacidad de soñar y de descansar. Entonces, cuando una persona se duerme, ya alcanzó, no sé si ha alcanzado alguno de estos ciclos o no, pero ya lleva cierta tendencia y está en cierto reposo para poder empezar a tener un sueño profundo y descansar o soñar. Entonces a lo mejor él se levanta a la medianoche, pero ya lleva 3 horas de dormido, se vuelve a acostar y se duerme en minutos, no es como la primera vez cuando se acostó. Entonces puede entrar en alguna de esas etapas de sueño más profundas, porque ya son más pegadas a la madrugada o a la noche más adelantada, y es cuando sueña y tiene pesadillas porque la casa debe de estar contaminada o él debe de estar contaminado. De esta manera no las tendría. Soñé que regresaba a mi niñez y que me miraba a mí misma en mi niñez y miraba a mi familia, y yo sabía que solo tenía que ir para advertirme lo que me pasaría a los 14 años. Fíjate que esto ya es un poco más profundo, porque lo que estamos hablando aquí ya es de un estado de conciencia. Le pasó a los 14 años, pero ya tiene mucho más años, entonces hace un viaje en el tiempo para poder y evitar lo que le pasó a los 14 años. Aquí hay una parte muy importante, o sea, en sí el planteamiento es interesante, sí, y es fantástico prácticamente como para una película, pero no para la realidad. Te voy a decir por qué, o muy pegado a la realidad, es relativo. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede absolutamente durante la vida o la existencia de una persona en el plano al que pertenece obedece y es parte de un conjunto de leyes que se aplican. Y vamos a recordar que en este plano y en todos los planos no hay nada, absolutamente nada, que no sea causal. Y vamos a recordar un viejo dicho que dice que no se mueve la hoja, sino es con la voluntad del Padre. Entonces, todo lo que le sucede en la vida a una persona no es algo accidental, o es algo furtivo, o es algo ocurrente. No, es algo que está planeado. Los aprendizajes, las enseñanzas, los estímulos, las respuestas a través de las cuales vamos creciendo, se dan a través de todos los días, de cada minuto, de cada segundo, de cada instante de nuestras vidas. Y todo lo que hacemos tiene una consecuencia o un efecto. Todo lo que hacen las demás personas lo tienen también. Entonces, todo esto ordenado en leyes, todos estamos relacionados íntimamente en ese sistema. Entonces, regresar de esa edad para poder subsanar o que no suceda algo. Hay algunas películas que dicen algo del futuro, que viene una persona a evitar que otra persona haga daño moviéndose en el tiempo. Sería algo así, pero eso hasta ahorita solamente sucede en películas de esa manera tan clara. Sin embargo, si algo no hubiera sucedido como estaba planeado, podría haber la posibilidad, pero tendría que tener un nivel de conciencia muy elevado. Pero yo te puedo decir desde ahorita que no sucede nada por accidente, nada, todo, absolutamente todo es por una causa, es causal. No hay cosas furtivas o que se hayan escapado de la ley, no.
No sé si me han hecho brujería y si ha habido plagas en mi casa, hormigas, arañas y alacranes, pero también hay grillos escarabajos, y yo sabía que los grillos, sobre todo en la cultura china, son de buena suerte. Es una casa que tiene determinada contaminación. Vamos a recordar que hemos aquí algunas veces comentado que cuando hay plagas en una casa es porque la casa tiene determinadas condiciones de vibración, que es lo que atrae a las plagas. Pero entre esas plagas están unos grillos. Y comenta que los grillos, pues en algunas culturas o en algunas creencias, tienen una característica muy especial. El maestro Samael Aún Weor decía que el canto de los grillos tiene una frecuencia tal que puede inducir a una persona a que tenga experiencias astrales. Pero aquí regresaríamos a lo mismo, o sea que podría ser esa parte que se le atribuye a los grillos cierta, pero podría ser también lo que estábamos comentando de causa y efecto. Los grillos están ahí porque tienen condiciones para estar ahí, porque es una plaga también, pero es una plaga que es prácticamente inocua, aunque las personas que tienen grillos en su casa a veces no les gusta, pero sin embargo es un animal que en realidad es un animalito que no hace nada, más que cantar en las noches, y eso es todo. Pero si ya existe la carga en esa casa, una carga negativa para que estén todas esas plagas, el canto de los grillos o los grillos no van a poder evitarlo. Vamos a recordar que hay una ley que dice que toda fuerza mayor lava a una menor. Entonces, si la casa está contaminada, eso es una fuerza mayor. La fuerza menor sería que el grillo esté presente. ¿Cómo puedo quitarme esta mala racha de generaciones pasadas que aún me está afectando en mi persona? Como si yo cargara culpas de mis abuelos que ellos hicieron mal y aún yo pago. Quiero cerrar ciclos o esa maldición que siento que cargo que no es mía. Bueno, que hay una parte muy importante y esto ya lo hemos tocado antes. Cuando se habla de maldiciones, yo soy de la opinión firmemente y de la creencia, y además podría sustentarlo con muchas cosas, pero bueno, hay una maldición. Maldicen al abuelo porque la razón que haya sido. ¿Quién lo maldijo? ¿Lo maldijo un vecino? ¿Lo maldijo alguien que no conocía? ¿O lo maldijo su propia madre? ¿O su propio padre? Cuando es por línea de sangre es mucho más fuerte. Pero vamos a suponer que hay uno por línea de sangre y el otro ejemplo es por un X que los maldijo. Y generalmente la gente dice, bueno, la maldición puede durar 7 generaciones o 3 generaciones o 5 generaciones, depende de las creencias que se le atribuyen a cada una de las religiones o a cada una de los conocimientos que se tienen sobre maldiciones. Yo siempre he pensado, si una persona acepta que tiene la maldición, ya lo generó. Aquí vuelvo nuevamente a citar un libro que es importantísimo, que es el Kybalión. Son los 7 principios básicos en los cuales está fundamentada la creación, y el primer principio es el mentalismo, y dice literalmente, la creación es mental, el mundo es mente. Entonces, si nosotros damos por hecho, porque así se hacen los milagros también, si nosotros damos por hecho que hubo una maldición en mi familia, a mí me decía un día un paciente, maestro, fíjese que tengo este problema de lo de la maldición, igual, ¿no? Dice, maldijeron a mi abuelo, y dice que son 7 generaciones, yo apenas soy la tercera, maestro, le va a tocar a mis hijos y a mis nietos y a mis bisnietos. Le dije, bueno, eso ya lo estás decretando tú, lo estás mandando tú, lo estás pensando tú. Entonces, si tú realmente no sabes ni qué pasó con tu abuelo, ¿por qué estás aceptando algo que no conoces? Y no solamente lo estás aceptando. Yo he conocido casos, por ejemplo, de familias que las mujeres no se casan. Y entonces dices, ¿cómo es posible? Y ya llevan varias generaciones así, la abuela, la hija, la nieta y la bisnieta, y ahí van, pero siguen repitiendo. Si nosotros vemos la Biblia, vamos a recordar que llega el Padre, el Ser Supremo, y dice, hagas esto, y se hacía, era el verbo, y sin el verbo nada de lo hecho hubiese sido hecho. El verbo, la palabra, lo que decía Nachito, el decreto dirigido con firmeza hacia un punto. ¿Cómo saber qué tipo de brujería te están haciendo? Le comento que en mi caso es muy común encontrar cabellos en mi comida, aunque coma en lugares muy limpios o incluso en los alimentos que yo misma realizo.
¿Eso qué indica? Si es brujería, ¿qué clase y con qué finalidad? Yo sospecho que puede ser mi ex, debido a que por alguna razón siempre está presente, incluso después de casi 4 años. Está presente en su mente, está presente físicamente, está presente con dificultades, o cómo está presente, porque es importante. Pero finalmente vamos a ver por qué aparecen cabellos en la comida de determinadas personas, en este caso una mujer, pero es indiferente, puede ser un hombre. Bueno, cuando no necesariamente una brujería, y yo he tenido muchos casos de estos en que aparecen cabellos por todas partes. Yo tenía un paciente que me dice: maestro, siempre que voy, él trabajaba por el centro, decía, voy a una fondita, dice, me salían cabellos, me cambié de fondo y me siguen saliendo, me cambié de fondo y me siguen saliendo. Dice, es el colmo, un día me compré un helado y traía un cabello. Bueno, esta persona lo que tenía no era brujería, tenía una contaminación bastante considerable. Se le retiró esa contaminación y se acabaron los cabellos para siempre. Que sí, lo que tiene que hacer es liberarse de toda la mala energía que trae, y no necesariamente es una brujería, que podría ser también. ¿Cuál es la diferencia de una brujería y una contaminación? Ninguna. Una es que tú lo agarras solo y la otra es que te la mandan, pero al final hace lo mismo. Hace un tiempo yo comentaba y pregunté si se podía afectar a los hijos el que un padre tenga trabajos con la Santa Muerte, y usted dijo que sí. Pero ahora mi pregunta es, ¿cómo puede uno rebotar eso? Aquí hablamos de la Santa Muerte, hablamos de contaminación, hablamos de demonios y hablamos de todos los seres que puedan tener un tipo de injerencia en nuestras vidas para causarnos daño. Por supuesto que si nosotros nos asociamos con un ser de oscuridad, vamos a tener consecuencias. No solamente consecuencias de encontrar cabellos, no, sino que nos va mal en el trabajo, nos va mal en el ámbito familiar, social, afectivo, económico, de la salud, en todos los ámbitos nos va mal. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos un grado de contaminación bastante considerable. Si nosotros tenemos baja frecuencia vibratoria, se aplican leyes. Vamos a recordar que el mundo espiritual no es capricho ni la idea de nadie, no, son leyes aplicadas. Entonces, si nosotros tenemos una baja vibración o una alta vibración, porque somos gente de bien, gente trabajadora, gente positiva, gente con determinación, en fin, igual que la suerte no existe, es un conjunto de factores. Entonces, si yo tengo la contaminación por la razón que sea, pues voy a estar padeciendo de eso. Si lo tengo de otra manera, que no es la pregunta, pero pues lo voy a decir para que la gente lo sepa. Hay personas que entregan a otras personas. Es obvio que nadie puede entregar algo que no le pertenece. Eso está de acuerdo a la ley. Pero el demonio, en un momento dado, dice, yo no sé, a mí me lo entregaron, entonces a mí me pertenece. Y está tomando algo que tiene cierta lógica y puede ser utilizado, y es utilizado para estos seres para agarrar a alguien, pero esa persona a la que están agarrando no le van a poder hacer el daño que pretenden hacerle. Entonces, ¿cuál sería lo que podría liberarnos de algún tipo de aspecto de esta naturaleza? Primero, que la persona sea liberada por alguien que tenga la capacidad y la libere de todos esos vínculos, todas esas ligas, o de todos los amarres, o de la ofrenda que se hizo, porque ofrendan a las personas a través de determinados trabajos. Yo siempre he dicho que lo que se puede poner se puede quitar. Habrá cosas que entran en un estado pues que no es posible hacerlo de la manera tácita tan determinante, pero sí se puede utilizar para que la persona pueda tener un desarrollo, y si esa persona, un desarrollo mejor, pero si esa persona, dice uno, bueno, entonces, ¿por qué le pasó? Si era una persona buena. Vamos a recordar que también existe algo que se llama karma. El karma no siempre es negativo. Siempre que vemos karma diciendo, ay, qué horror. No, el karma es positivo y negativo. Lo que quiere decir karma es acción. Entonces las acciones de las personas que tuvo en algún momento, o en alguna otra existencia, o en esa existencia y no recuerda, es lo que hace que sea susceptible de tener esa clase de estímulos, para que entonces de esos estímulos tenga determinadas respuestas o determinadas formas de liberarse, y eso es parte del aprendizaje. Y volvemos a lo mismo, no existe nada
que suceda por accidente, todo es causal,